ministros. Se van sumando los gremios de docentes privados, SADOP, que históricamente no tienen dirigentes fuertes para luchar por sus sueldos. Para ejemplificar, a un docente le ofrecen pagar 6.000 pesos mensuales por 6 horas cátedra, es decir, 250 pesos por hora cátedra. Los valores por hora cátedra en las escuelas no están regulados y los docentes son despedidos si faltan por enfermedad u otras razones. Son precarizados, con sueldos que quedan a consideración de los directivos de los colegios privados, siendo que las cuotas que pagan sus alumnos se ajustan a los sucesivos aumentos y la inflación galopante. Sin embargo, siguen desprotegidos y sin posibilidad de faltar o manifestarse. Aún así, en peligro de perder su fuente de trabajo, hoy decidieron manifestarse para hacer saber su situación. También denuncian la crisis edilicia de las escuelas y el riesgo de quienes trabajan en zonas lejanas, exponiendo sus vidas en transportes sin condiciones de seguridad. La carrera docente es un laberinto de burocracia con reglamentos que expulsan trabajadoras del sistema, sumado a que predomina la educación pública sobre la privada. Es un desafío encontrar trabajo. Mientras tanto, el gobierno ordenó prohibir a los colectivos transportar a los docentes, quienes tenían que esconder sus guardapolvos para poder llegar a la capital. También es explícita la censura que vive el pueblo jujeño en los medios masivos de comunicación. De cualquier forma, los docentes son punta de lanza para perder el miedo y animarse a luchar. Mención especial merece la agrupación Marina Vilte, que recuperó el gremio docente, siendo ejemplo de organización sindical, impulsando asambleas y respetando sus mandatos. Aquí observamos un corrimiento por izquierda a las conducciones burocráticas que no cesan en maniobras para desmovilizar el proceso de lucha. En el gremio de nivel inicial, ADEP, los trabajadores tomaron el sindicato para obligar a su conducción a que llame a asamblea. Como dijeron en la vocería de la marcha, se lucha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, y al salir de las negociaciones aclaman: no se vendan. La intersindical y organizaciones sociales y políticas, pueblos originarios y organizaciones de derechos humanos. En la marcha de jueves pudimos hablar con docentes y organizaciones sociales. Respecto de la reforma constitucional en curso, denuncian que atenta contra el derecho a la protesta, dando vía libre a la represión que viene ejecutándose por parte del gobierno. La persecución a luchadores sociales es ejemplo de ello, judicializando y cobrando multas por contravención, inclusive a las madres que se movilizan pidiendo justicia por sus hijas víctimas de femicidios. En paralelo, disponen el proyecto de reforma constitucional el abuso del negocio inmobiliario en tierras fiscales, habilitando desalojos express a comunidades originarias y familias sin techo. Incluso los pueblos originarios, Coya, Quechua, Omahuaca, Guaraní, Chicha o Cloya, entre otros, vienen denunciando el incumplimiento al convenio 169 que establece la consulta obligatoria respecto de sus territorios. El proyecto constitucional también da rienda suelta a la firma de tratados con potencias extranjeras y reduce la participación política de las minorías, dando así la mayoría absoluta al oficialismo en el poder legislativo y extiende de 2 a 4 años el recambio de representantes. El movimiento piquetero y organizaciones sociales y de derechos humanos en Jujuy marchan en unidad. UTEP, Nuestra América, Movimiento Popular, Movimiento Evita, FPDS, Coordinadora por el Cambio Social, FPDS-CP, FOL, Polo Obrero, CCC, PCR, Barrios de Pie, Somos, Cuba, MTR, MTL, Rebelde, MTR 12 de Abril, Frente de Lucha Piquetero, FOL FPDS, AGI 20 ATD Biblioteca, Niños Pájaros, Organización Social Tupac Amaru, MNC, MRP, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, CEPRO-DH,
Liga Argentina por los Derechos Humanos, Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad, Coordinadora contra la Violencia Institucional, entre otros. Si bien en otras provincias la unidad del campo popular cuesta que sea desarrollada, aquí se expresa de hecho en las calles, conformando incluso la coordinadora No a la Reforma con la participación de los constituyentes electos del FIT-U. Las jornadas de lucha rompían el silencio en las calles con música, copla y alegría. El espíritu de las docentes, luego de 5 días de movilizaciones y asambleas, se mantiene intacto con el acompañamiento de todo el pueblo. Desde las camionetas caras hasta los autos rastrojeros responden con bocina. Los trabajadores del comercio salen a las puertas a aplaudir, el pueblo acompaña a los docentes y avisora esperanza en su camino. Conclusión. Decir Gerardo Morales es decir Macri, es decir neoliberalismo, es decir Milei. Esto es lo que nos espera en todo el país si gana la derecha la presidencia de la nación. Que les quede bien grabado: la pérdida de los derechos de los trabajadores, sin posibilidad de cobrar el sueldo estando enfermo, con carpeta médica, tal como lo es en el primer mundo, como es en España y en otros lugares. El día que vos no laburás, no cobrás. Así es que tenés que ir con la pata a la rastra a laburar, porque si no, no cobrás. Es lamentable, pero es así. Y nosotros que hemos tenido, hoy tenemos la bendición o la facilidad de haber podido conquistar con gran cantidad de sangre y muertes a través de poco más de 70 años, los derechos para los trabajadores y la gente común, como el derecho a la salud pública y demás cosas, que ahora estos personajes lleguen al poder y destruyan todo, no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Exactamente, no hay que permitir, no hay que retroceder, pueblo argentino, hay que informarse, escuchar distintos medios de comunicación, no casarse con un solo canal o con una sola emisora de radio. No podemos perder los derechos conquistados, no podemos estar en contra de nuestro par, de nuestro trabajador, queriendo muchos ciudadanos, que yo lo escucho en la calle, queriendo que pierdan derechos. Por favor, reaccionemos a tiempo. Morales fue elegido por el voto popular y parece que la ciudadanía de Jujuy recién ahora está despertando y dándose cuenta de lo que eligió. ¿Y por qué lo votaron? Porque tiene cooptado todos los medios de información, o sea, hablando de las bondades de su gobierno y ocultando todas las cagadas que se manda a diario. Pero la ciudadanía que vive ahí en Jujuy tiene que darse cuenta de la realidad que está viviendo y de lo que le están diciendo que no tiene nada que ver con la realidad. Vos no podés alegrarte porque una persona que luchó tanto por su par humano esté presa hace años. No podés alegrarte por eso, porque es un ser humano que ayudó a otro ser humano, porque muchísimas cosas que se hicieron en Jujuy se hicieron de la mano de Milagro Sala, y eso nadie lo puede negar, porque está a la vista. Entonces, no puede ser que la ciudadanía, no puede ser que el ser humano dé en contra de su propio par, quiera que el otro esté mal. Eso no se puede creer, no se puede aceptar. Entonces, si todos queremos tener un trabajo, si todos queremos tener el día de mañana una jubilación digna, si queremos ser respetados, tenemos que aprender a respetar al otro y investigar y ver, no casarnos, como decía antes, con un solo medio, bucear en distintos medios. Hay revistas, hay internet, hay 1000 medios para comunicarse y enterarse de la verdad, que está el boca a boca también. Pero bueno, ahí están las consecuencias. Gerardo Morales fue votado por la ciudadanía, esa ciudadanía que hoy sale a la calle
a reprocharle, digamos, las medidas que está tomando. Bueno, fíjense antes de meter el votito. Veamos con la realidad, no con lo que nos dice el gobernante, sino con la realidad que se ve en la calle. Así es. ¿Querés poner un tema musical mientras nos tomamos la meriendita y seguimos? Bien, vamos a ir con algo de la historia pasada, la historia negra de nuestro país. Los envió en camiones al medio del desierto en Catamarca. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bien, presten atención, que ahora viene lo más grosso de todo esto. El día que Antonio Bussi ordenó una cacería de indigentes para limpiar las calles de Tucumán. Era 1977. El genocida Bussi era gobernador tucumano de facto. Esperaba que el dictador Jorge Rafael Videla fuera por el 9 de julio y decidió hacer una limpieza de la capital provincial. ¿Cómo fue la cacería de los mendigos y su destierro a una hostil zona catamarqueña? El 10 de enero del 2004, el general Antonio Domingo Bussi, bajo arresto domiciliario por la desaparición de Guillermo Vargas a Ignace, durante su reinado de terror en el Tucumán de la última dictadura, se sentó a leer el diario La Nación. El ex hombre fuerte del terrorismo de Estado en la provincia norteña estaba en su ocaso. No había podido jurar como diputado por inhabilidad moral en 1999. Tampoco llegó a ocupar la intendencia de la capital tucumana
acorralado por la reapertura de las causas en su contra, y encima afrontaba el escarnio de que se le descubrieran cuentas secretas en Suiza. El militar de 77 años estaba encerrado en un country a la espera de un juicio cuando abrió La Nación y se encontró con un texto titulado La expulsión de los mendigos. Su autor era uno de los más grandes periodistas y escritores de la Argentina, oriundo de Tucumán. Hace mucho oí unos pocos detalles del episodio, pero no encontré a nadie que supiera contarlo hasta que a fines de 2003 el historiador Eduardo Rosenzweig me hizo llegar precisiones tan delirantes que estarían fuera de lugar en las novelas. Decía en el texto: Tomás Eloy Martínez sobre lo ocurrido el 14 de julio de 1977. Un hecho menor en comparación a las atrocidades del Operativo Independencia y la barbarie militar en la provincia, pero de una crueldad absoluta. El autor de Santa Evita recordó que Bussi debía haber asumido la intendencia de San Miguel de Tucumán, pero que la sombra de sus crímenes, proyectada en el fin de la impunidad militar que trajo la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, había derivado en su arresto, justamente más de un cuarto de siglo atrás. Había tomado una decisión de orden municipal que pintaba de cuerpo entero a un acusado de crímenes contra la humanidad. Una ciudad limpia. Tucumán es la cuna de la independencia, con lo cual el 9 de julio es una fecha de especial significación en la provincia más pequeña de la Argentina. Es costumbre la presencia del presidente de la Nación y la realización de un Te Deum. En 1977, el presidente de facto era el dictador Jorge Rafael Videla, que no perdía ocasión de recordar que Tucumán había sido el ensayo previo para el sistema de represión ilegal que se extendió a toda la Argentina. Bussi, que había heredado la comandancia del Operativo Independencia de manos del general Abdel Vilas, era gobernador de facto desde el golpe del 24 de marzo de 1976. Quiso celebrar la independencia de una manera que le hubiera gustado al dictador, con la ciudad reluciente y limpia. Videla no pasó por Tucumán ese 9 de julio y descartó una parada allí en la semana siguiente, cuando recorrió el litoral. Pero eso no impidió que Bussi llevara adelante su limpieza. Así lo cuenta Martínez. Fuese o no para impresionar a Videla, el pequeño tirano Bussi impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los descampados de Catamarca. A cualquiera que conozca la desolación de esos parajes le asombrará la crueldad de la idea. En la región limítrofe entre las dos provincias hay solo unos pocos árboles espinosos y enclenques. Los animales no se aventuran. Apenas oscurece, el aire se torna duro y helado, sobre todo en julio, y durante el día cae un sol de muerte del que no hay cómo protegerse. Se puede andar 20, 30 kilómetros por ese páramo sin encontrar un alma. La cacería. Durante 3 días, los militares se dedicaron a cazar mendigos. El periodista Pablo Calvo reconstruyó los hechos en su libro Los mendigos y el tirano. Cargaron a los indigentes, 25 en total, en camiones y salieron a la ruta. Los bajaron de a grupos pequeños, con diferencia de varios kilómetros. Así los desperdigaron en la cuesta del Totoral, Los Altos y el puente de El Abra. Era de noche, era invierno. Hacía frío y los abandonaron desabrigados y sin comida. El poder absoluto de un Estado terrorista descargado sobre mendigos. Sigue Martínez. Fue allí, en medio del desierto, donde los esbirros de Bussi desembarcaron a los mendigos. Eran 15 o 20, ya nadie lo sabe. Conocí a algunos de ellos durante la adolescencia y pasé horas hablando con 2, al menos, el Loco Vera y Pachequito, porque uno sabía canciones de las que ya nadie se acordaba, y el otro decía haber asistido al juicio universal,
como el místico sueco Emanuel Swedenborg. Allí había aprendido quiénes eran los buenos y los malos de este mundo. Horas más tarde, habitantes de poblados catamarqueños de los departamentos Santa Rosa y Paclín se encontraron con personas desconocidas que habían salido de la nada, harapientas, con hambre y al borde de la hipotermia. Las bolsas de agua caliente surtían efecto y los moribundos iban resucitando. Pedían mate con bombilla, pero los recibían en taza. Querían volver a su tierra y dejar atrás ese cielo poblado de caranchos y otras aves carroñeras, escribió Calvo en su libro. El caso salta a la luz. Roberto Vera, periodista del diario catamarqueño La Unión, y que además era juez de paz en la localidad de La Merced, publicó la noticia y le generó un pequeño terremoto a Bussi. El gobernador de facto de Catamarca, coronel Jorge Carlucci, sospechó desde un primer momento de su colega de Tucumán ante un hecho que había sorteado la censura. Acorralado ante lo imprevisto, Bussi trató de cubrirse y cargó la responsabilidad sobre la policía tucumana. Días más tarde, en una entrevista con El Sol de Catamarca, hizo llegar a los catamarqueños las más sinceras excusas por este ingrato episodio. Los mendigos regresaron a Tucumán, a sus vidas anteriores a la redada, portadores de un relato que nadie podía creerles. Calvo destaca que un mes más tarde se halló un cuerpo en la salita cerca de los Altos y que tenía una cuchara en una mano. Justamente era el rasgo distintivo de los hombres abandonados en el desierto, acaso porque acababan de comer antes de ser subidos a los camiones. Uno de los mendigos abandonados jamás volvió a ser visto. Se llamaba Luis Ferreira y antes de vivir en la calle había trabajado en un ingenio azucarero, la actividad por excelencia de Tucumán, devastada en los años previos a la dictadura. La denuncia a la que accedió Calvo deja un dato inquietante. En su juventud había integrado el cuerpo de granaderos a caballo entre 1947 y 1948. O sea, había sido miembro de la custodia de Juan Domingo Perón. Al volver la democracia, Bussi halló un resquicio del que también se aprovecharon otros militares de la dictadura: reciclarse a través de la política. Entró en escena en 1987 con el partido Bandera Blanca, antecedente de lo que sería Fuerza Republicana. Sus votos fueron clave para que en el colegio electoral no ganara el radical Rubén Chevaya, hijo de un desaparecido. 4 años más tarde, y tras el descalabro del gobierno provincial peronista, Bussi se vio a las puertas de la gobernación por Fuerza Republicana. Pero el justicialismo sacó, como as de la manga, a Palito Ortega. En 1995 no fue posible evitar que Bussi, por las urnas, llegara a la gobernación. Tenía un arma sobre el escritorio, como se vio en una foto. 1999 marcó el principio del fin. Su hijo Ricardo perdió para gobernador ante el peronista Julio Miranda. El peronismo gobierna desde entonces. Pocos meses más tarde, el Bussi padre no pudo asumir como diputado y el pasado regresó en 2003 para pedirle cuentas. Dedicado a su defensa en el arresto domiciliario, se encontró con el artículo de Martínez, sintió su honor mancillado y le entabló querella por calumnias. Pretendía un resarcimiento por 100.000 pesos por haber sido llamado feroz exterminador de disidentes y tirañuelo de Tucumán. En marzo del 2006, la justicia rechazó la demanda y Bussi debió afrontar las costas del proceso. 2 años más tarde, fue condenado a perpetuo por el crimen de Vargas a Ignatze, junto con Luciano Benjamín Menéndez, quien murió en 2011. Su estirpe política se continúa en Ricardo, el hijo,
que ocupa cargos públicos desde 1997 a la fecha. No es exactamente un candidato antisistema. A Javier Milei mucho no le importó y, pese a despotricar contra la casta, apostó a Bussi, hijo, para las elecciones tucumanas. Los caminos se cruzan. El economista que dice defender la libertad como valor supremo fue asesor del genocida. ¿Qué me contás? ¿Qué me cuentan, queridos oyentes, de las cosas que nos vamos enterando a medida que pasa el tiempo y que van apareciendo estas historias del pasado no tan lejano? Y que debemos siempre traer a la luz para no volver a repetir los mismos errores, para no volver a caer en lo mismo, porque es preferible vivir en democracia, aunque con todos sus defectos y algunas virtudes, pero al menos gozar de la libertad de poder decir y hacer lo que uno quiera, sin caer en el libertinaje, por supuesto. Pero si seguimos así, si la gente no toma conciencia del poder que tiene con el voto, podemos llegar a caer de nuevo en un gobierno democrático, entre comillas, que más que democrático tenga actitudes dictatoriales. Ya tuvimos algunas muestras cuando estuvo Macri al frente de la presidencia de la Nación, cuando reprimieron a jubilados que salieron a manifestar porque les habían sacado esos 4 o 5 medicamentos que en la época de los Kirchner, PAMI se los daba sin costo, o sea, cubriéndoselos al 100%. Y el señor Macri y sus secuaces terminaron con ese beneficio, porque según ellos eso era una forma de generar más déficit al país. Los únicos que no generaron nunca déficit se ve que eran ellos, porque ustedes saben muy bien que algunos de esos personajes siniestros canjeaban los boletos de avión que no utilizaban por dinero. Y ese dinero, ¿de dónde salía? Del pueblo, a través de los impuestos. Y ahora nos quieren vender, o mejor dicho, sí, bien digo, nos quieren vender, como dice Yarlora, de que él está de acuerdo de sacarle los impuestos al campo. Pero ustedes se han puesto a pensar lo que significa sacarle los impuestos al campo, que ese dinero que no percibe el Estado de los impuestos al campo, nos los van a cargar sobre el lomo nuestro, encareciéndonos los impuestos a nosotros. O sea, nosotros vamos a subvencionar al campo, a esos caraduras que se llevan la guita que hacen de las cosechas, se la llevan afuera, o venden los granos que producen en negro, que sabemos que de repente Uruguay, un país chiquito con un pañuelo, tiene una producción de soja mucho más grande que su territorio. ¿Y de dónde es esa soja? Esa soja sale de acá, sale negreada de acá. Tomen conciencia. No crean todo lo que les dicen de que el campo, que todos somos el campo. Mentira, el campo nunca ha sido solidario con el pueblo. Y si no, recuerden cuando han tenido algún problema que preferían tirar la leche en las orillas de las rutas, tirar las verduras, la leche, la fruta, los cereales, para que, según ellos, porque les traía déficit, en lugar de dárselo a la gente pobre o llevarla a esos hogares de ancianos u hogares de niños huérfanos, no, preferían tirarlo en lugar de beneficiar a alguien. Entonces, ¿dónde está la solidaridad de la gente del campo? Por supuesto que siempre hay excepciones. Habrá quien, siendo del campo, es solidario y en la medida que puede o quiere, ayuda a la gente necesitada. Pero casi se pueden contar, calculo, que con una mano. Así es que piénsenlo muy bien.
tengan mucho cuidado con lo que van a votar, piensen en los pros y los contras. Como sucede acá en Río Tercero, que hace más de 20 años que tenemos la misma gestión municipal y ya vemos los resultados. Lo poco que se ha hecho ahora es porque han recibido dinero en parte de la provincia y parte del gobierno nacional. Y todavía Mucho más del gobierno nacional. Y todavía a veces el intendente tiene el tupé de decir, o alguno de sus funcionarios, de criticar al gobierno nacional diciendo de que no tienen un modelo económico o un plan económico para el país. Pero mientras tanto ellos reciben dinero de arriba y que los hace quedar bien con los riotercerenses, que por eso calculo que los irán a volver a votar, supongo. Pero si la gente es inteligente, tiene que tratar de cambiar la gestión, porque ya estar 20, 24 años en el poder, no va más esto. Sí, no va porque más. Río Tercero tiene la marcha atrás puesta hace muchísimos años. Y sí, la lo ciudad ves también. Está Sí. sucia, está rota. Ves las calles pavimentadas llenas de arena, que no las barren ni siquiera con personas ni con máquinas. Es que fue un manotazo de ahogado para la elección esta paso, ponerse a hacer asfalto y a arreglar un poco la ciudad, pero la ciudad está tremendamente venida abajo. Está sucia, está deprimida, está fea. Aparte, si te pones a analizar, me parece que en lugar de ponerse a hacer placitas o renovar placitas, es mucho más necesario que se arreglen las calles por donde circulan los vehículos en Río Tercero. Por eso. No solo para la gente que viene de afuera, porque eso es el espejo donde se mire toda ciudad, sino que eso también hace a la seguridad del tránsito. Exacto. Porque no tenés que andar esquivando pozos o por ahí frenás y derrapás con el auto, la moto, la bicicleta, lo que sea, porque hay arena. Cuando no, esos famosos lomos de burro de plástico. Y escuchamos al funcionario público, al intendente, de